titulares. Mañana la Asamblea retoma juicio político contra Guillermo Lasso. Algunas bancadas no apoyarán el juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Hoy inicia la operación parcial del Metro de Quito. Ex canciller cuestiona decisión del presidente de enviar a Verónica Abad a Israel. Buenos días, amigos en casa. Bienvenidos a Noticias Soromar en su primera emisión. La decisión del presidente de enviar a la vicepresidenta a Israel ha generado cuestionamientos. Frente a esto, la funcionaria informó que hoy emitirá un pronunciamiento importante al país. Katy, televidentes, por otra parte, el presidente Daniel Noboa junto al ministro de Economía presentaron preocupantes cifras de cómo dejó el país el gobierno anterior. Aquí iniciamos Noticias Soromar. El juicio contra Guillermo Lasso será retomado en la Asamblea Nacional este miércoles. Así lo anunció el presidente del Palacio Legislativo, Henry Kronfle. Como un intento fallido para evitar ser censurado, podría calificarse la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso, en vista de que la nueva Asamblea decidió retomar el juicio político en su contra. Una gran noticia para el país. Guillermo Lasso, desde nuestra bancada tenemos el criterio que tiene que ser censurado. La Comisión de Fiscalización ya no está en tratamiento de ese tema. Sin embargo, en el Pleno de la Asamblea Nacional todavía está la interpelante. Viviana Veloz, interpelante del juicio político, retomará los argumentos y también se continuará el debate donde van a intervenir algunos asambleístas. El anuncio lo hizo el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, quien mediante un comunicado informó que este proceso se llevará a cabo este miércoles 29 de noviembre. La decisión está amparada en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, retomar el debate previo a una resolución. Convocarnos a continuar el debate e inmediatamente proceder a la votación. Recuerden que el debate no se terminó, quedó inconcluso, habían algunos legisladores que no terminaron. Es una sesión especial en donde cada legislador solo puede participar una sola vez, sin derecho a réplica. Entonces, inmediatamente terminen los legisladores que estaban pendientes. También dice la ley que todos pueden participar, así que tienen que darle la palabra a los que quedaron pendientes y mandar a votar inmediatamente. Y es que incluso desde otras bancadas hay apoyo para que Lasso sea censurado. Que es una nueva asamblea necesita tener una contextualización y los antecedentes respectivos previo a la votación. Bueno, nos están remitiendo los expedientes con toda la información previa para obviamente tener todos los elementos. Estamos por reunirnos como bancada. En todo caso, creemos que el expresidente de la República tiene mucho por responder al país. Transcurrió poco más de 6 meses para que se volviera a retomar un juicio que dejaría al expresidente inhabilitado de ejercer un cargo público por 2 años. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y tal y como lo habían anunciado, la legisladora del correísmo Gisela Garzón ingresó una solicitud de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar. Sin embargo, hay quienes cuestionan esta decisión. Lo que empezó como un anuncio ahora ya es una realidad. Gisela Garzón, asambleísta del correísmo, realizó un pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar. La inseguridad es una de las preocupaciones en el país y todos los funcionarios y funcionarias de todo nivel debemos estar acorde a la situación que se requiere. Y la Fiscalía no solo que es la gran ausente, sino que además, no solo que no ha precautelado la integridad de sus propios funcionarios, sino además en casos donde ha tenido que ver el narcotráfico, no ha tomado nada de decisiones, ni ha tomado ningún correctivo, ni nada por el estilo. No solo se tratan de los casos de delincuencia organizada, sino además de aquellos que vinculan a gobernantes. El caso de León de Troya, escandaloso como lo es, no tuvo el seguimiento correspondiente. Aunque para el constitucionalista Ismael Quintana este argumento no es válido. Si es que la política pública de seguridad interna, de orden público interno y de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos es competencia constitucional de la Fiscalía General del Estado, es decir, es un deber que la Constitución y la ley le imponen a la fiscal, o es una competencia que les corresponde a otras instancias de la administración pública. Detrás de esto hay un pretexto evidentemente político para el correísmo tratar de buscar, si usted quiere, una especie de venganza, de desquite
de una funcionaria que ha llevado a proceso penal a algunas de las más altas autoridades del gobierno de Correa, incluyendo al propio Rafael Correa. Sin embargo, desde otras bancadas aseguran que no apoyarán el juicio. Se ha hecho algunos acuerdos, como ustedes bien saben, tenemos muchas coincidencias, pero también tenemos nuestras diferencias. En este aspecto nosotros nos mantenemos, no vamos a apoyar el juicio de la fiscal general del Estado. Siempre apoyaremos a esa mujer valiente, a esa mujer digna que está tratando de salvarnos a este país de la corrupción. Así es que nuestra postura será siempre defenderla, porque nosotros estamos luchando justamente para rescatar nuestro país. Incluso desde la parte constitucional hay un proceso que seguir. Y en esto el artículo 80-81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es totalmente claro. Mientras la Comisión de Fiscalización haya abocado conocimiento de un juicio político, no le puede el Consejo Administrativo de la Legislatura enviar otro mientras no se despache el previo. De hecho, desde la Fiscalía se pronunciaron indicando que no hay fundamentos para proponer este juicio y que lo que buscan es la impunidad de casos que se están resolviendo en el ámbito penal. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y la sesión donde se conocerá el proceso para la designación del Contralor General del Estado quedó suspendida por discrepancias en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea. Aún así, el nuevo Contralor se posesionaría este martes 28 de noviembre. Entre sugerencias y reclamos, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana suspendió la sesión programada para analizar el concurso del Contralor General del Estado, que terminó con la designación de Mauricio Torres. La sesión se realizó este 27 de noviembre, un día antes de que Torres acuda al Palacio Legislativo, donde la Asamblea tiene previsto posesionarlo oficialmente. Bajo una supuesta denuncia ciudadana que objeta la designación de Torres, daba lugar el análisis para este proceso de selección del Contralor. Inclusive el presidente de la comisión, Patricio Chávez, aseguró que se han cometido una serie de ilegalidades e irregularidades en dicho concurso, efectuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por su parte, el pedido de suspender la reunión fue planteado por la legisladora de Avanza, Lucía Pozo, quien alegó cuáles serían las funciones de la comisión. En primer lugar, a la elaboración del plan general de trabajo de esta comisión, en el que sí es parte de la agenda de cualquier movimiento, fuerza, partido político, incorporar un punto como este, se lo haga. Con todo gusto se lo podrá considerar, pero hoy por hoy estamos contraviniendo el reglamento. En el país hay otros problemas más fuertes que necesitan respuesta y estamos priorizando una cuestión que podemos tramitar. No estamos diciendo o no estamos dejando de asumir nuestras responsabilidades. Solo decimos, trabajemos primero en equipo. Segundo, hagamos un plan que responda al pueblo ecuatoriano. Es lo que estamos planteando. Para esta reunión se solicitó la comparecencia de los consejeros del CPCCS, quienes no llegaron y se canceló la sesión. Procedo a suspender esta sesión para coordinar. Este sería el primer infortunio de la bancada de la Revolución Ciudadana en la nueva Asamblea, quienes también están detrás de un pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar. William Zambrano, Noticias Soromar. El presidente Daniel Noboa, junto al ministro de Economía Juan Carlos Vega, anunciaron cómo recibieron al país en términos económicos, por lo que aseguraron que es de suma urgencia realizar préstamos internacionales. Caja fiscal del país. La caja fiscal, con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones de dólares con el IES, con los GATS y más instituciones claves del sector público y privado del país. Déficit fiscal y deudas. Proyectado para el cierre del año 2023, superará los 5.000 millones de dólares, es decir, el 5% del PIB del Ecuador. El total de deuda que recibimos es de 63.000 millones de dólares entre deuda externa y deuda interna.
Recibimos un país con una caída del 9% del ingreso per cápita en los últimos 10 años por los escasos crecimientos en términos reales que hemos tenido. Es decir, es un país extremadamente empobrecido. Primer proyecto de ley. Y el Ecuador está en su peor momento. Le pido a la sociedad civil, a la empresa privada y a cada uno de los ecuatorianos que creyeron en este proyecto que nos apoyen en este momento. Nuestra primera acción económica para sacar al Ecuador de la crisis será la Ley Económica Urgente para la Generación de Empleo. La tarde de este lunes, Juan Carlos Vega finalmente fue posesionado como nuevo ministro de Economía. En días pasados, el funcionario había mantenido algunas reuniones con miembros del gabinete del presidente Noboa y de organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Entre las tareas pendientes de la nueva autoridad se encuentra liderar la reforma tributaria que será enviada al Legislativo y buscar los recursos para financiar diciembre, el mes de mayor gasto para el Estado. Y Ariana Tanca es la nueva ministra de la Mujer y los Derechos Humanos. Su designación ha traído múltiples críticas, lo que la llevó a cerrar su cuenta de X, donde sumaba unos 17,000 seguidores. La politóloga guayaquileña Ariana María Tanca Maquiavelo se suma al gobierno de Daniel Noboa como ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Tanca es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Casagrande. Es politóloga e investigadora y se ha desempeñado como consultora política para el sector privado. Entre el 2016 y 2018 trabajó como analista política para la Fundación Ecuador Libre, el centro de pensamiento detrás del expresidente Guillermo Lasso. También es fundadora de la Academia Escríbete, enfocada en potenciar a los profesionales a través de la redacción. El nombre de la ministra Tanca se ha tenido que enfrentar a algunos tweets que ha publicado, específicamente sobre una frase que escribió en tono irónico sobre la vicepresidenta Verónica Abad, luego que ésta fuera designada por el presidente Daniel Noboa para representar al Ecuador en el conflicto entre Israel y Hamás. Y ante las críticas, Tanca eliminó su cuenta de X para crear una completamente nueva. Una vez que el presidente Daniel Noboa asignó a la vicepresidenta Verónica Abad como colaboradora de paz entre Israel y Palestina, los criterios a favor y en contra no se han hecho esperar. Un día después de asumir el cargo, Daniel Noboa envió a su vicepresidenta a Israel. La misión del traslado de Abad fue oficializada mediante el decreto ejecutivo número 27, suscrito el 24 de noviembre de este 2023. Posterior al designio, existieron pronunciamientos de ciertas figuras políticas. Es el caso del ex canciller Mauricio Gándara, quien habló acerca del acatamiento del mismo. La función de del vicepresidente o vicepresidenta, en este caso, es la de reemplazar temporal y definitivamente. Si es temporal, es por enfermedad o por algún caso de fuerza mayor. Entonces, si el presidente se enferma, no le van a ir a buscar en Tel Aviv, pues, ¿no es cierto? La vicepresidenta dice que sería un acto de violencia que le manden a una zona de guerra, pues, entonces no aceptado. De igual forma, la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, expresó su rechazo ante la decisión presidencial. Espero que sea una mala broma de exilio forzado, a la recién posesionada y vicepresidenta del Ecuador, escribió en sus redes sociales. Ojalá sea una noticia de mala broma, porque hemos elegido un binomio para que nos saque adelante al Ecuador entero. Aunque Verónica Abad no se ha pronunciado de forma directa, publicó un video alusivo al Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. En parte del clip, aborda el tema. Cuando obedecemos por miedo, cuando abusando del poder, te minimizan y te envían a morir a la guerra. Esta violencia deja cicatrices muy profundas, difíciles de sanar. No obstante, el primer mandatario calificó de importante designación que deberá cumplir Abad como un agente de paz. Hasta el momento, países como Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido apoyan la decisión. Entonces, antes de ir a pacificar en el Medio Oriente, yo creo que hay que pacificar aquí en el Ecuador, si es que es el caso.
Amigos televidentes, a esta hora es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos porque tenemos entrevistas interesantes y más noticias, Pedro. En efecto, estaremos conversando con Gisela Garzón, la asambleísta de la Revolución Ciudadana que está planteando una solicitud de juicio político a la Fiscal General de la Nación. Enseguida volvemos. Seguimos con más noticias. Desde este martes 28 de noviembre, la ciudadanía podrá utilizar el Metro de Quito antes de la operatividad total prevista para el 1 de diciembre. Después de meses de gestión, el Metro de Quito empezará a operar este 28 de noviembre. Sin embargo, solo podrá ser usado por 2 días antes del inicio total de funciones, es decir, el martes 28 y miércoles 29 de noviembre. 6 y las 10 de la mañana, quienes tienen validada cédula o tarjeta ciudad. No vamos a entrar todavía con el QR, ¿por qué? Porque la idea es premiar a quienes ya están con la tarjeta o con la cédula. Y el 1 de diciembre, a partir desde las 5:30 de la mañana, no será el alcalde, no será el gerente de metro, serán los 15 usuarios que lleguen primero a las estaciones, los que lleguen a inaugurar cada una de las estaciones. La empresa operadora del metro, el consorcio Metro Medellín Transdev, informó que durante esos 2 días no existirá cobro de peaje. El municipio había anunciado que el funcionamiento iba a empezar desde el viernes 1 de diciembre. Hoy estamos asegurados, y te podemos decir con mucha precisión, de que los 18 trenes están listos para su funcionamiento. Para esto tuvimos que acercarnos con la empresa que vendió los trenes, porque la administración anterior tuvo un problema que tuvo que llegar a instancias de mediación. El Metro de Quito contará con su propia aplicación móvil para que los usuarios puedan recargar saldo en sus cuentas y generar un código QR que le permita el ingreso al sistema. La cédula de ciudadanía y la tarjeta ciudad son otros de los mecanismos para poder usar el medio de transporte. Que más del 70% de transacciones se realicen de forma electrónica y que quede un 30% para hacerlo de manera física, es decir, que podamos hacerlo en taquillas y demás. Pero nuestro gran objetivo es que esta tarjeta ciudad, que hoy empieza con Metro, no solamente sirva para el Metro, sino que vamos a trabajar arduamente para que durante el 2024 se active también para el resto del sistema en superficie. Estamos hablando de buses, estamos hablando de inclusive llegar a poder pagar parqueaderos e inclusive la posibilidad de impuestos a través de impuestos de la ciudad, evidentemente, a través de la misma tarjeta. Durante este jueves 30 de noviembre, un día antes del inicio de la operación comercial, las estaciones serán cerradas a fin de que todo quede listo para el inicio de actividades. Katia Mero, Noticias Oromar. Y tal como lo anunció la nueva titular del Ministerio de Trabajo, Ivonne Núñez, los acuerdos emitidos por el exministro Patricio Donoso que permitían cambios en las jornadas laborales no entrarán en vigencia. Poco después de ser posesionada en el cargo, la ministra de Trabajo del gobierno de Daniel Noboa, Ivonne Núñez, cuestionó los acuerdos ministeriales que el ex titular de la cartera de Estado dejó firmados a 2 días de entregar el puesto y que implicaban cambios en las jornadas laborales y en los tipos de contratación. Núñez calificó los documentos como de última hora y aseguró que no permitieron la publicación en el registro oficial, pero hay uno que no requería este paso para ejecutarse. Se trata del relacionado a la contratación para empleados de call centers, por lo que tomarán acciones al respecto. ¿Qué hizo el ministerio? No se publiquen. De allí nos corresponde en esta semana actuar. Hay un decreto que establece que entre en vigencia sin la publicación. Evidentemente el ministerio tiene que emitir un acuerdo ministerial dejando sin efecto ese acuerdo ministerial. Así que estamos trabajando en aquello y en esta semana daremos finalizado el tema de los famosos acuerdos ministeriales de última hora. Está previsto que el único acuerdo vigente se derogue hasta el 1 de diciembre de 2023. La funcionaria cuestionó también que Donoso haya asegurado que no había conflictividad en el ámbito laboral del país. Cuando yo pregunté cuál era el nivel de conflictividad y la conflictividad cómo la tenía dividida el sector público y sector privado, porque hay conflictividades de esa naturaleza, me dijo que había 0 conflictividad en el Ecuador.
Y aquí está la verdad. No es verdad que exista cero conflictividad. En el caso puntual de Diario El Comercio, Núñez dijo que dará continuidad al trámite de conformación del comité especial. Solucionar a 497 ecuatorianos, hombres y mujeres, trabajadores activos y trabajadores pasivos. El ministerio, el día de hoy, se compromete en la continuidad de manera ágil, oportuna e inmediata. Según la titular del Ministerio de Trabajo, el presidente Daniel Noboa dispuso dar prioridad a la situación del comercio. En tanto, la nueva autoridad también tiene en su agenda el análisis del salario básico unificado para 2024. Tania Loor, Noticias Oromar. Y el plazo para que las empresas ingresen al registro de producción nacional fue extendido hasta el 2024. Esto debido a que solo se ha registrado una tercera parte de la muestra considerada aceptable. El plazo que los productores nacionales tenían para incorporarse al registro de producción nacional, que venció el pasado 23 de noviembre, fue extendido hasta el 29 de febrero del 2024. Así, fue informado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Esto a través del acuerdo firmado por el exministro Daniel Legarda el pasado 21 de noviembre, cuando aún se encontraba en funciones. La información declarada por los productores permitirá determinar la capacidad que oferta productiva de la industria nacional. La decisión fue tomada debido a que hasta 8 días antes del plazo establecido, solo se presentaron 15.463 declaraciones provenientes de 1.568 empresas. Aquello representa solo la tercera parte de la muestra estadística considerada como mínima aceptable. Estos datos buscan fortalecer las gestiones institucionales relacionadas con la generación de política pública y procesos de negociación comercial. Katia Mero, Noticias Oromar. El juez de la Corte de Justicia del Guayas, Pedro Ortega, presentó su renuncia al cargo aduciendo que está siendo amenazado por grupos delictivos. En un documento de 6 páginas presentado ante el titular del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Pedro Iván Ortega Andrade, juez de la Sala Especializada Penal, Militar, Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, escribió los motivos de su renuncia con carácter irrevocable, argumentando que está en una tremenda persecución política y social por parte de una organización delictiva. Ortega en su carta de renuncia indica que no existen las garantías necesarias para seguir cumpliendo sus funciones de juez provincial y que tampoco se ha garantizado su derecho constitucional a la vida e integridad personal ni de los miembros de su familia. Es importante destacar que el magistrado está dentro del programa de protección de víctimas de la Fiscalía General del Estado. Además, la renuncia del juez Pedro Ortega se considera como una decisión que no tiene precedente alguno entre los administradores judiciales. Y el día de ayer se registró una muerte en el Centro de Privación de Libertad de Sucumbíos número 1, luego de que un dron arrojara un artefacto explosivo en las inmediaciones de la cárcel, lo que provocó una aglomeración de personas. Durante el revuelo, un preso atacó con un arma blanca a otro, quitándole la vida. La noticia fue confirmada mediante un comunicado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. El responsable será procesado por la Fiscalía. Y un juez de la provincia del Oro ordenó la liberación de Enrique S., presunto cabecilla del grupo delictivo Los Lobos. Él fue uno de los detenidos en el operativo ejecutado el domingo en Puerto Bolívar, Machala. Entre las evidencias decomisadas se encontraba un arma, municiones y $13.500 en efectivo. En un intento por frenar el accionar policial y las Fuerzas Armadas, sujetos dispararon contra los agentes del orden, provocando el pánico entre los moradores y dejando un uniformado herido. Por su parte, el Consejo de la Judicatura se pronunció alegando que la actuación del juez a cargo de la diligencia se debió a la ausencia de acusación y solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. La institución inició la investigación disciplinaria al agente fiscal del caso.
En Esmeraldas, un presunto extorsionador fue detenido por elementos de las Fuerzas Armadas. El delincuente pedía $50,000 a una familia del sector. Inclusive, para aterrorizar a sus víctimas, había disparado contra una vivienda. Esto fue captado por cámaras de videovigilancia mientras realizaba sus fechorías y huía del lugar en una motocicleta. Ahora se encuentra detenido en espera de la formulación de cargos y que lo determine la justicia. Un grupo de delincuentes atacó a una mujer que se encontraba recorriendo los pasillos del centro comercial La Bahía en Guayaquil. Uno de ellos la tomó por el cuello asfixiando a la víctima para inmovilizarla mientras sus compinches le quitaban las pertenencias. Hasta el momento no se tiene mayor información del ataque y la ubicación de los delincuentes. Momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Ya regresamos también para conversar con Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que está planteando una solicitud de juicio en contra de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Volvemos. Gracias por su sintonía. Seguimos con más. El proyecto de ley de alivio económico para jóvenes afectados con procedimientos coactivos fue presentado en la Asamblea Nacional. La asambleísta por la provincia de Pichincha, Jairén Noriega, presentó junto a varios jóvenes y familiares de estudiantes el proyecto de ley de alivio económico para jóvenes afectados con procedimientos coactivos por créditos educativos, becas y asistencias financieras, que tiene como objetivo dar facilidades de pago y condonar los intereses de créditos educativos a más de 6,000 jóvenes adeudores. Flexibilizar los requisitos para acceder a facilidades de pago. Actualmente, por ejemplo, se les pide una prenda hipotecaria por un monto además que supere el valor del crédito, por lo cual nosotros estamos flexibilizando esos requisitos para que sean más jóvenes los que puedan acceder a estas facilidades de pago. La iniciativa, además, establece un periodo de gracia de 6 meses para quienes se encuentren en situación de desempleo o que no hayan tenido 12 aportaciones seguidas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES desde 2020 y la condonación total de la deuda, capital, intereses, interés de mora, multas y recargos para quienes tengan discapacidad mayor al 60%, enfermedades catastróficas, huérfanas o raras. Actualmente se está cobrando más del 10% de tasa de interés, cuando incluso el promedio que establece el Banco Central para crédito educativo y crédito educativo social es del 8%, por lo cual vemos ahí claramente que existe abuso por parte del cobro. Dicha propuesta modifica el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria y el Código Orgánico Monetario Financiero. Katia Mero, Noticias Oromare. El presidente Daniel Noboa derogó el decreto ejecutivo firmado por el expresidente Guillermo Lasso sobre la construcción del viaducto sur o quinto puente en Guayaquil, generando reacciones en el alcalde de la urbe y la prefecta del Guayas. Daniel Noboa derogó el decreto firmado por el exmandatario Guillermo Lasso antes de dejar su mandato, que otorgaba las competencias al municipio de Guayaquil para la construcción de la obra del viaducto sur. Posterior a dicha resolución, Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad, discrepó con el primer mandatario. El proyecto es una necesidad urgente para Guayaquil. Ojalá que la soberbia no se convierta en la fuerza política que lidera este gobierno. Gracias, presidente. Guayaquil recordará este día, indicó Álvarez en su cuenta de X. Para que Guayaquil lo lidere, va a ayudar muchísimo a descongestionar la perimetral, muchísimas vías alternas. Es una gran obra que está presupuestada en más de $700 millones aproximadamente. Lo vamos a comentar técnicamente una vez que tengamos el documento en la mano. Además, Noboa instruyó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que en el marco de sus competencias realice las gestiones necesarias para atender de forma prioritaria el corredor vial Buena Fe Babahoyo y la construcción del viaducto sur de Guayaquil. A diferencia de Álvarez, la prefecta Marcela Guiñaga apoyó dicha decisión del nuevo mandatario de retirar las competencias a los gobiernos locales para la construcción del llamado Quinto Puente en Guayas, una obra que necesita mucha inversión, mencionó a Guiñaga.
le manifestamos al ministro que estamos en la voluntad y en la capacidad de aquellos estudios que se hicieron en el entonces gobierno del compañero Rafael Correa del viaducto sur o quinto puente, poder actualizar los estudios con nuestros recursos. Decirles que tenemos el compromiso de hacerlo, pero no solamente que se quede en palabras, sino en acción. Mientras que el expresidente Rafael Correa mostró su respaldo al burgomaestre de la ciudad sobre las competencias del quinto puente, finalmente Noboa instruyó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que en el marco de sus competencias realice las gestiones necesarias para atender de forma prioritaria el corredor vial de Buena Fe y la construcción del viaducto sur de Guayaquil. Y el día de ayer, estimados amigos televidentes, la ciudad y el país se desayunó con la solicitud de juicio político que presentó la asambleísta Gisela Garzón Monteros, precisamente en contra de la fiscal general de la Nación. Ahí tenemos el memo en pantalla, por favor, la solicitud de juicio que está dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, Fabián Cronfle. Y es precisamente el día de hoy que conversaremos con quien está planteando esta solicitud de juicio político en contra de la fiscal general de la Nación. Agradecemos entonces la gentileza de atender esta conversación a Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias. ¿Qué causales ustedes han identificado para iniciar esta solicitud de juicio político? ¿Es un revanchismo precisamente porque la fiscal tiene en sus manos algunos procesos que involucran a miembros de la Revolución Ciudadana y también sentenció al expresidente de los ecuatorianos? Bienvenida, Gisela. Buenos días, gracias por el espacio. Este es un proceso de fiscalización que se le puede llevar a todo funcionario que es sujeto justamente al control político potestad de las y los asambleístas. Y en ese sentido, cumpliendo con lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentamos con el respaldo de firmas de nuestra bancada, nos bastaba nuestra bancada para la presentación y para este primer momento, y cumpliremos con el debido proceso parlamentario para el curso de esto. Significa que tiene que pasar una calificación, pasar por el CAL, en fin, una serie de procesos adicionales. De allí, la causal es incumplimiento de funciones y tiene varias motivaciones que las iremos contando en los próximos días también a la opinión pública, pero motivaciones fundamentalmente que tienen que ver con inacción o acción inoportuna en casos como León de Troya o el caso Encuentro, como INA Papers, como el caso Danubio, es decir, una serie de incumplimientos de la institución y en ese sentido los demostraremos en el debate. Y no tiene nada que ver ni con revanchismo ni nada por el estilo, es una competencia de fiscalización a todo funcionario. No hay un funcionario que, digamos, por cualquier motivo particular, narrativa o lo que sea, no pueda ser fiscalizado, y es competencia de la Asamblea Nacional hacerlo con responsabilidad, y esto no significa que procesos y demás previamente tomados de los cabellos, por muy tomados de los cabellos que sean, por influjo psíquico y demás, vayan a tener o revertirse o algo por el estilo, porque no sucede así. Lo que hacemos es poner y proponerle al país y a la Asamblea Nacional, a las diferentes bancadas, un debate donde se pueda argumentar los temas, donde se pueda conocer las pruebas y tomar decisiones más adelante. El presidente Daniel Noboa, en su posesión, dio un discurso bastante conciliador. ¿Por qué mantener ese odio y esa persecución y no proponer o plantear proyectos de ley o reformas de ley, sino que ustedes priorizan esta confrontación, estos procesos de fiscalización que no le hacen nada bien al país, asambleísta? Fiscalizar es nuestra competencia, no hacerlo sería no entender para qué estamos en la legislatura. ¿Y es lo urgente? Sí, fiscalizar, ¿Es lo urgente? ¿Es lo que necesita el país en este minuto? ¿Por qué esas mismas consultas no les han hecho a las proponentes de otros juicios políticos presentados también a la Asamblea? Es decir, ¿por qué nosotros como Revolución Ciudadana, al ejercer nuestro rol de fiscalización, estaríamos persiguiendo y otras funcionarias legislativas, otras legisladoras, que también han presentado dos juicios políticos distintos, no lo están haciendo? Es decir, ¿por qué pretender que la fiscalización para unos sí, para otros no? Claro, por no, pertenecer el tema a un proyecto es, político, ustedes saben en qué que condiciones se encuentra esto, el ¿no? país de violencia, Por de supuesto, inseguridad. pero la Asamblea no Eso es lo que detiene. tenemos que priorizar, no la Asamblea confrontación, no no el se canibalismo detiene. político, asambleísta. No, en lo absoluto, pero la Asamblea no se detiene. Hoy vamos a aprobar dos proyectos de ley importantes, la ley de riesgos y la ley de equidad salarial. La Asamblea no se detiene porque se haya presentado un proceso de fiscalización. Eso llegará a la Comisión de Fiscalización y será esa comisión la que dé el tratamiento. Pero las otras 14 comisiones seguimos trabajando, sin descanso y sin parar a pesar
de problemas administrativos que seguimos teniendo. Varias comisiones no han podido contratar sus equipos técnicos y sin embargo estamos avanzando en sesiones y en cronogramas. La comisión a la que yo pertenezco, por ejemplo, tiene 11 leyes que analizar en los próximos días que tienen que ver con voluntariado social y una serie de cosas más. Otras comisiones como la de justicia tienen en sus manos reformas al COIP. La comisión de educación tiene en sus manos reformas a la ley de educación superior. Es decir, las demás comisiones y el curso de los procesos legislativos sigue su tratamiento como corresponde. El proceso de fiscalización viene de la mano y es potestad de los 137, no limita la acción de la Asamblea ni nada por el estilo, ni la Asamblea se centra únicamente en eso, no pasa así. ¿Qué fue lo que pasó en el anterior periodo? Se estaba llevando adelante el juicio Lazo mientras se trataban en las comisiones otros procesos de legislación que luego se aprobaron. La Asamblea no para y en ese sentido vamos a seguir trabajando también en materia de legislación, tomando en cuenta que esa es una hoja de ruta para que el gobierno pueda avanzar en los temas que le urgen al país, ¿no? Y ha llegado el proyecto económico urgente y vamos a aportar también en ese debate y resaltar cuando lo analicemos y encontremos que hay decisiones adecuadas en este marco de crisis económica también. ¿Y no cree que esto es un desgaste porque finalmente este proceso o esta gestión será estéril? No, me parece que anticipar la decisión del Pleno es justamente no cumplir con el debido proceso y el procedimiento parlamentario. Esto tiene que pasar por una calificación, por un informe técnico legislativo, por el análisis de la Comisión de Fiscalización, por la presentación y sustanciación que nos corresponda hacer. Es decir, esto tiene un proceso de largo aliento. Claro. Y finalmente tiene que llegar al Pleno de la Asamblea Nacional, sí, en donde solamente ustedes tienen 51 votos y tienen que lograr 70. ¿De dónde sacarán los otros 19 votos? Sí, pero ahí va a ser importante y un llamado a las y los legisladores a formar parte del debate, es decir, a conocer el contenido de las pruebas, la documentación, cómo se sustancia, porque me parece que también eso va a ser importante incluso para disentir, hacerlo con argumentos, no únicamente por un criterio particular o de una postura política, sino sumarse a este debate y conocerlo, alimentarse y de ahí tomar la decisión. Pero me parece que lo responsable incluso para recuperar la institucionalidad de cada uno de los poderes del Estado es esto, que se cumpla lo que la ley nos faculta y que lo hagamos incluso desde los disensos con respeto y con responsabilidad. Insisto en el desgaste y también en lo probablemente estéril. Usted acaba de decir, este es un proceso de largo aliento. Ya el oficialismo, el Partido Social Cristiano y Construye han manifestado que no van a apoyar este juicio en contra de la fiscal. Al menos eso han expresado. ¿Por qué cree que van a respaldarlo ya cuando probablemente este proceso ingrese al Pleno de la Asamblea Nacional? No estoy asegurando eso, pero me parece que lo responsable es formar parte del debate para tomar una postura. Y si en el debate se evidencia que hay pruebas y hay toda la documentación para fundamentar lo que se le plantea en la solicitud de juicio político, entonces también es responsabilidad de las bancadas tomar una decisión. Pero en más digo, más que un desgaste o que una postura estéril o que no se requiera, es una potestad de fiscalización y me parece que no hay funcionario de los que pueden ser sujetos de control político y fiscalización que está por sobre otro o que tiene o que no tiene que ser juzgado. Es decir, la fiscalización es justamente la búsqueda de respuestas, la búsqueda de información y en ese sentido hay que hacerlo, insisto, y así al menos yo me comprometo que suceda con altura, con responsabilidad, con respeto, con fundamentación y con la majestad que tiene la Asamblea y que debe ponerse en este momento a prueba y demostrarse mucho más de quienes somos nuevas generaciones políticas de nuestras organizaciones. Yo le decía al principio, este será la solicitud de un juicio de odio, de persecución o de protección. No. Mire, este día miércoles se formulará cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Probablemente ustedes intentan un poco proteger todos estos procesos que están involucrados los correístas, inclusive el sentenciado expresidente Rafael Correa. Por influjo psíquico, que ha sido un cuestionamiento incluso académico a nivel internacional. Pero nosotros hemos dicho con claridad que cualquier proceso alrededor de de los casos que tienen nuestros compañeros y compañeras se analizarán en cortes internacionales, que es donde están puestas las denuncias. Es decir, esto ya sabemos que ni siquiera recae en este momento en un sistema de justicia que está cuestionado y que nada tiene que ver. Lo cierto es que hay acciones de la Fiscalía que dejan mucho que desear alrededor de la celeridad para unos casos y la demora para otros. Y es que, por ejemplo, al día siguiente de la salida del expresidente Lazo es que se agilite el caso Encuentro, al día siguiente. Pero este tema, que lo tenían en sus manos incluso desde mucho antes, no se investigó como corresponde, a pesar de que existían, digamos, vínculos y nexos alrededor del manejo de las empresas públicas. Es decir, hay que ponerle un énfasis que la Fiscalía, como institución, debe actuar igual en todos los casos, y no con unos sí, con otros no, porque es la forma responsable de llevar adelante el trabajo de esa institución. Todos los procesos que están involucrados funcionarios públicos deben de hacerle seguimiento a las autoridades de control. Asambleísta, en los primeros días
Desde que se instaló la Asamblea Nacional ya se han solicitado 3 juicios políticos. ¿Hacia dónde nos van a conducir a los ecuatorianos cuando el ciudadano común lo que clama, lo que grita desesperadamente es que se combata la inseguridad? Y mientras tanto ustedes están en este canibalismo político, en este odio que lamentablemente dejaron sembrado gobiernos anteriores. Pero le acabo de hacer mención hace unos minutos que hoy aprobaremos 2 leyes en la Asamblea, una de riesgos y una de equidad salarial. Es decir, la Asamblea no se detiene por procesos de fiscalización. Pero podemos aunar esfuerzos en estas situaciones exteriores y dejarlas a un lado y más bien todos aunar precisamente a estos apoyos que nos van a permitir salir adelante al país. Pero no tiene por qué ser estéril nuestra potestad de fiscalizar. Es que nosotros fiscalizamos y hacemos control político, es parte de nuestro trabajo. No hacerlo sería incumplir con nuestro trabajo. Porque finalmente no lograrán los 70 votos, aparentemente, de lo que han dicho los otros representantes de las agrupaciones políticas. Es decir, que caminarán tanto para no llegar a nada. Seguir. O sea, no hay que fiscalizar porque no hay los votos. Entonces tampoco hay que legislar cuando no hayan los votos. Es parte del proceso. Y la Asamblea no se detiene en materia de legislación. La anterior Asamblea le dejó al país 11 leyes en materia de seguridad. ¿Y sabe qué pasó, por ejemplo, con la ley de uso legítimo de la fuerza, cuando llegó a manos del expresidente Lasso? Llegó a manos de él en agosto del 2022, se publicó en registro oficial en agosto del 2022 y apenas se reglamentó, es decir, apenas se puso el ejecútese en marzo de este año, a pesar de la crisis de inseguridad que estábamos viviendo. Es decir, las leyes pueden hacerse de la manera más eficiente posible, pero si llegan a un colegislador que es irresponsable, no avanzan. Aspiramos, y es un deseo cierto, digamos totalmente honesto, que además el presidente Noboa, al haber sido asambleísta, entienda bien cómo es el curso de estos temas, porque él más de una vez decía que la ley no basta cuando un problema es tan profundo, y él en sus manos tiene la posibilidad de trabajar junto con nosotros y eso no va a cambiar. Sí, está en su derecho como asambleísta de iniciar estos procesos de fiscalización. Ahora, el presidente o el expresidente Rafael Correa publicó en su cuenta de X que la fiscal los había amenazado y dijo puntualmente que si le seguían el juicio, esto supuestamente había dicho la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, que supuestamente si le seguían el juicio, ella iba a mandar preso a Pavón, a Paola Pavón y a Jorge Glass. ¿A quién le dijo esto la fiscal y bajo qué contenido o contexto? Yo lamento si eso es así, porque hay antecedentes, es decir, a la compañera prefecta de Pichincha, conmigo no ha hablado, pero digo que hay antecedentes. Eso lo dijo el expresidente la señora, la compañera prefecta, fue juzgada previamente por un tuit, por una publicación en redes sociales. Pero esto lo dijo, lo que estoy mencionando, lo que estoy leyendo, lo que dijo el presidente Rafael Correa, esto lo dijo. Sí, pero estoy poniéndolo en contexto del por qué, digamos, hay al menos alertas mínimas cuando compañeros como la compañera prefecta de la provincia, electa por voto popular, fue apresada por una publicación en redes sociales. Es decir, hay un antecedente del cómo funcionan ciertos procesos. Pero de ahí en más, no solo que espero que no sea así, sino que no se confunda la posibilidad de control político con otros temas que tienen que ser tratados respetando el debido proceso. Y los abogados que nos están viendo, que nos escuchan, saben que prisión preventiva y demás en procesos como, por ejemplo, los últimos donde incluso hubo un allanamiento a la prefectura, la prisión preventiva es de última ratio. Entonces tampoco es como tomar una decisión así nada más. Me parece que lo responsable ahora, que sigan adelante los procesos, pero que fundamentalmente se respete el debido proceso y no se piense que esto, que es potestad de fiscalizar y de hacer control político, tiene otro tinte porque no es así. Mi querida Gisela Garzón, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada, pero ha atendido este diálogo precisamente para Noticias Oromar. Muy amable, muy gentil. Felicidades. Gracias. Vamos a nuestra pausa, ya regresamos de manera inmediata. Muy bien, Pedro y amigos televidentes, estamos llegando a la parte final de este espacio de noticias. Gracias por su fiel sintonía. Gracias a ti también, Pedro. Y hoy posiblemente la Asamblea Nacional posesione al nuevo Contralor General del Estado. De eso estaremos conversando mañana con la asambleísta María Mercedes Herbst y sobre otros temas y tópicos a nivel de la política nacional. Hasta el día de mañana. Felicidades.